palabra de Dios es para que el hombre pueda abrir los ojos. Es para que el ser humano pueda entender la voluntad de Dios y pueda escapar de las situaciones que le rodean y pueda ser libre de toda tentación, de todo lo que le va arruinando su vida. Algunas personas dicen, ¿para qué vamos a la iglesia? ¿Para qué vamos a ese lugar? Es preferible que vengas a la iglesia. Es preferible que te acerques a Dios antes que vengan los problemas, antes que vengan las situaciones que a veces no tienen solución. Hay problemas que son irreversibles. Obviamente para el ser humano a veces no puede solucionar sus propios problemas. Tiene la mente tan confundida, tan llena de cosas, que no puede ordenar sus ideas, no puede acomodar su vida. Pero Dios dice que la Escritura dice que por Dios son ordenados los pasos del hombre. Dios ordena nuestros caminos si nosotros les damos el lugar a Dios. Si tú le abres el corazón a Dios, Dios puede ordenar tus pasos. Dios puede bendecir tu vida. Pero solamente tienes que abrir el corazón a Dios. Tienes que dejarte guiar por Dios. Dios tiene grandes bendiciones para nosotros, para todo aquel que se acerca a Dios. Dice la Escritura que aquel que se acerca a Dios, dice, crea que le hay y que es galardonador y que Dios galardona a todos los que se acerquen a Él. Hay galardones, no solamente en la vida eterna, no solamente en aquel tiempo, cuando llegamos a aquel lugar, a la eternidad, sino también hay galardones en este tiempo. Hay galardón de Dios para nuestras vidas, para los fieles, para los que se acercan a Dios, para los que dejan el pecado, dejan la mala vida, dejan las malas costumbres, los pecados, todo lo que nos hace daño. ¿Sabes que el hombre a veces no quiere dejar el pecado, no quiere dejar las cosas malas, los malos hábitos? Y no sabe que se está dañando a sí mismo. Se está haciendo un daño en muchas ocasiones irreversible. Puede arruinar su vida, puede arruinar su hogar. Puede arruinar la vida de los suyos, de los que lo rodean. Y Dios nos llama y nos trae a un lugar para librarnos. El rey David llegó a decir, Señor, líbrame de las soberbias. Líbrame de las soberbias. El rey David, hay cosas que él tampoco veía. Hay cosas que él tampoco podía entender. Entonces dices, Señor, aún líbrame de las soberbias que me son ocultas, que no puedo ver. El ser humano necesita la guía de Dios. Nosotros necesitamos que Dios nos siga guiando, que Dios siga alumbrando nuestras vidas, que Dios siga alumbrando nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer una palabra de Dios que se encuentra en el libro de Evangelio según San Lucas. Puedes abrir tu Biblia. El Evangelio según San Lucas, capítulo 3. San Lucas, capítulo 3, versículo 2. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y fue él por toda la región continua del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Amén, amén y amén. Que sea bien fuerte ese aplauso para Dios, por su palabra. Gloria a Dios. Así que así dice, y siendo sumos sacerdotes en aquel tiempo, Caifás y Anás, vino palabra a Zacarías, palabra de Dios. Y se fue él por todo el desierto, dice, por la región del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento. Así apareció el Juan el Bautista, el último de los profetas, predicando el arrepentimiento, predicando salvación. Algunas personas dicen, es como que el arrepentimiento suena como muy chocante. Cuando uno dice, bueno, tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que dejar esa vida, tienes que arrepentirte. A algunos les suena muy chocante. Pero arrepentimiento significa un cambio de actitud. Un cambio de pensamiento. Así radical. Un cambio de actitud. Si tú ibas para un lugar, tienes que ir para otro lugar. Si los lugares que antes transitábamos nos hacían daño y estábamos lejos de Dios, hoy tienes que hacer todo lo contrario. Si estábamos lejos de Dios, tenemos que acercarnos a Dios. Si tenemos pensamientos
Que a veces el hombre confía en sí mismo, confía en sus propios pensamientos. Así como dice la Escritura, hay caminos que al hombre le parecen correctos. A veces las personas piensan que lo que ellos hacen es lo correcto. Y puede ser que en ciertas ocasiones tomen buenas decisiones. Humanamente, pero hay parte que tenemos que elegir. Que Dios también se nos presenta en el camino. Y Dios también nos abre las puertas y nos da a escoger. Y nos da para elegir. ¿Qué escogerás? ¿Qué escoge hoy el hombre? ¿Qué escoge hoy la humanidad? En aquel tiempo estaba cuando se le ofrecieron a Jesús y a Barrabás. En aquel tiempo, ¿a quién quiere que yo suelte? Cuando estaba Jesús arrestado, ya lo habían azotado, estaba al punto de llegar a la crucifixión. Dice que en aquel tiempo tenía la costumbre de soltarle a un preso, soltarle a una persona. Y ahí estaba el Señor Jesús. Entonces, Poncio Pilato le da la oportunidad que el pueblo pueda elegir. Entonces le presentó a uno de los peores malhechores, a un asesino, un delincuente, y por otro lado se lo presenta a Jesús. Entonces le pregunta y le da la opción a la gente que pueda elegir a quién quiere que os suelte, a quién quiere que le dé libertad. ¿Qué quieren escoger ustedes? ¿A un asesino, a un delincuente, a un prófugo, a uno que hace cosas ilícitas, o a una persona que fue acusado injustamente? Todas las personas del pueblo conocían el testimonio de Jesús. Muchas personas conocían los milagros que había realizado. Mucha gente sabía que lo habían apresado por envidia, que lo habían apresado porque le tenían envidia por celos. La religión, los sumos sacerdotes, los que gobernaban en aquel tiempo, las autoridades religiosas, llenos de celos, porque toda la gente dejó de seguirlos a ellos y empezaban a seguirlo al Señor. El Señor Jesús, toda su fama se multiplicó por todos lados y todos lo seguían al Señor Jesús. Pero cuando llegó el momento difícil, cuando llegó el momento de la que las personas tienen que escoger, las personas tienen que elegir. A veces cuando las cosas están fáciles, todos seguimos a Cristo. Cuando las cosas están sencillas, las personas se acercan a las iglesias y siguen a Dios. Pero ¿qué pasaría si entramos en una persecución? Si entramos en tiempos difíciles. Dice que ahí ¿qué van a decir? Si las autoridades lo habían apresado al Señor, lo habían castigado. ¿Y qué van a ir en contra de las autoridades? ¿Qué iban a ir en contra de la religión? ¿Qué iban a ir en contra de las personas que estaban en eminencia? Entonces la gente eligió lo más fácil. No, liberten a Barrabás. Y obviamente todas las personas siendo incitadas por los falsos profetas, por los falsos maestros. Dice, no, a Barrabás, digan que suelten a Barrabás. Y ahí entonces la multitud, así como la multitud repite lo que otros repiten. Dice, no, vamos a las fiestas y toda la gente va a las fiestas. Vamos a las drogas y toda la gente va a las drogas. ¿Y qué pasará si yo no voy a las drogas? Van a decir que soy un débil, voy a decir que no soy hombre. Bueno, así Satanás engaña a las personas. Entonces toda la gente escogió a Barrabás. ¿A quién escogerás tú? ¿Escogerás servir a Dios o escogerás a Barrabás? Que Barrabás no es solamente la delincuencia, significa el camino fácil, el camino que todas las personas escogen, el camino del no de la responsabilidad, el camino del livianismo, de todo lo liviano, de todo lo que no tiene responsabilidad. Entonces Dios, así también hoy a nosotros también nos da la elección a que nosotros podamos escoger, que tú puedas escoger, que nosotros podamos tomar una buena decisión. Dios le dijo en todo tiempo, Dios le decía al pueblo de Israel, he puesto el camino de la bendición y el camino de la maldición. Escojan pues ustedes. Así también Josué le dijo, ustedes escojan a quiénes van a servir, si a los dioses, a los baales, a los dioses falsos. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová, dijo Josué. Mi casa y yo escogeremos a Dios. Escogeremos lo bueno. Josué sabía que iba a estar contra viento y marea. Prácticamente toda una nación estaba atrás de los baales. Y él no se dejó llevar por la multitud. Él no se dejó llevar por el camino fácil, el camino sencillo. El camino de no enfrentar lo malo, de no enfrentar
lo que tenemos que enfrentar. A veces hay cosas que tenemos que enfrentar. Hay cosas que tú tienes que enfrentar. Tomar agallas, tomar fe, tomar una decisión y decirnos, yo voy a seguir a Dios. No importa que los demás nos sigan, yo voy a seguir a Dios. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Así dijo Josué. Entonces aquí dice así: y fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces Juan el Bautista empezó a predicar el arrepentimiento de pecados. Empezó a enseñarle a la gente cuál era el camino. Muchos dicen que Juan el Bautista predicaba en el desierto. No se acercaba a la ciudad. Dice que a los alrededores de la ciudad, él no se acercaba. Y muchos dicen que eso significa de que él no se quería mezclar con las cosas del mundo, que no quería mezclarse con el pecado. Obviamente era un simbolismo. Y hoy nosotros también tenemos que tomar esa misma decisión, no contaminarnos con este mundo, no contaminarnos con el pecado. Entonces Juan el Bautista estaba alrededor de la ciudad, a las afueras de la ciudad, predicando el bautismo del arrepentimiento, para que la gente se vuelva a Dios, para que la gente se acerque a Dios. Y ahí obviamente ahí en ese tiempo se acercaron los fariseos, la gente que aparentemente conocía de Dios, que tenían que enseñar la justicia al pueblo. Se acercaron en ese tiempo y ahí estaba Juan el Bautista predicando. Entonces comenzó a decir, como está escrito en el libro del profeta Isaías, en las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. Así dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Así había sido enviado Juan el Bautista. Él tuvo esta finalidad. Él tuvo este proyecto que Dios le dio. Tú tienes que preparar el camino del Señor. Yo te voy a enviar a ti para que tú prepares el camino de Dios, para que prepares el camino del Mesías. Tenés que preparar a la gente. ¿Cómo iban a recibirlo a Dios? Dice que todo valle se rellenará y todo monte y callado se bajará. Dice que los valles son lugares bajos, lugares que están muy bajos, y los montes y collados son lugares muy altos, son lugares prácticamente montañas. Entonces Dios le dio este mensaje a Juan el Bautista. Dice que tendrían que enderezarse todos los caminos torcidos, los valles tenían que ser rellenados. Y eso da con algunas realidades de algunas personas. Con los que están en los valles son lugares bajos, son lugares como unos pozos, donde están muy bajos. Pero aquí decía: se rellenarán todo valle y todo monte y collado se bajará, para que todos estén en un mismo nivel. Las personas que están sumidas en una profunda angustia, en la tristeza, personas que no tienen esperanza, dice: esos valles van a ser rellenados. Todo lugar que las personas están vacías, que no tienen a Dios, que se encuentran. Algunas personas tienen una humildad, pero tanta humildad que ni siquiera se animan a recibir a Dios. Algunos dicen: no sé si será una falsa humildad. Dicen: no, yo ni merezco de Dios, ni merezco que Dios me hable. Una humildad que está mal. Esa humildad te lleva a la profundidad. Dios quiere elevarte para dejarte en un nivel, para que tú te veas y digas: sí, Señor, si tú has preparado que yo pueda recibir tu salvación, si tú has preparado que yo pueda vivir en ti y pueda ser bendecido por ti, entonces Dios tiene que elevarte. Si estás muy bajo, Dios tiene que alzarte. Si estás en un nivel muy bajo, muy poca baja autoestima, o sea, un pensamiento tal vez que te arruina, Dios que tienes que elevarnos, Dios tiene que alzarte, porque estás muy bajo. Dios no puede andar por los valles. Y los que están en los montes y los collados, en las soberbias, aquellas personas que se creen que pueden vivir sin Dios, que son autosuficientes, dice que Dios los tiene que bajar. Dios no tiene que bajarlos, porque la soberbia tampoco Dios anda en las soberbias. Dios no anda en los montes y en los collados. Dice así la Escritura: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad.
sus sendas. Para que Dios pueda venir a nuestras vidas, para que Dios pueda permanecer en nuestros corazones, se tiene que alisar todo monte y collado tiene que bajarse, y todo valle tiene que rellenarse. Dios no puede habitar en la soberbia, ni tampoco en la profunda humillación. Dios vino para enaltecer al ser humano. Dios vino para ensalzarlo, para que pueda estar. Dice que Dios ha puesto a su iglesia en lugares celestiales, en lugares sublimes. Dios nos ha puesto a nosotros, a los hijos de Dios. Que tú no te sientas una basura, que no te sientas algo que no podemos recibir nada de Dios. Dios en estos tiempos ha preparado para que la iglesia pueda estar a una altura, en una altura espiritual, que podamos estar a un nivel donde Dios quiere que estemos, ni muy profundos, en una humillación tremenda que Dios no está en ese lugar. Si bien dice la Escritura, dice que Dios habita con los constrictos y humillados, con los constrictos y humildes de corazón, no los que se bajan hasta el fondo. Dios no está en la tristeza, Dios no está en la amargura. Pero si tú clamas a Dios, si los justos, si los que están en dificultades claman a Dios, dice que Dios los alza, dice que Dios los bendice, dice que Dios los salva. Dios está para salvarnos, Dios está para alzarnos, no para humillarnos. Y todo aquel que está en la soberbia, todo aquel que se encuentra en una altura, algunos dicen, no, esa persona está tan alta que nadie puede alcanzarla, ni Dios puede alcanzarla. Están tan subidos en la soberbia, se creen tan autosuficientes. Pero Dios tiene, si quieres conocer a Dios, si quieren acercarse a Dios, si quieren que Dios se acerque a ellos, van a tener que bajarse. Vamos a tener que estar a un nivel, todos a un mismo nivel. Y si todo valle se rellenará. Hay personas que tienen cosas en su corazón que no las puede llenar nada. Están bajos y Dios quiere levantarlos. Dios quiere ensalzarlos, Dios quiere bendecirlos grandemente. Que puedan sentirse capaces, que ellos pueden recibir de Dios, que Dios puede usar sus vidas, que Dios puede hacer milagros en su vida, en su corazón, en su familia, en sus hogares. Algunas personas están subidas en las soberbias. Tal vez su familia está destruida, tal vez su familia es un desastre y no son capaces de humillarse a Dios, de bajarse a donde Dios quiere tenerlos, a una altura espiritual, que nosotros podamos recibir de Dios, que Dios pueda aceptarnos, que Dios pueda aprobarnos. Dice que Dios está con los constrictos y humildes de espíritu. Dice, pero al soberbio no lo puede ver. A los soberbios dice que lo mira de lejos. Dios aborrece las soberbias. Dios aborrece a la altura a aquellos que se alzan, a los altivos. Dios aborrece, Dios no los puede ni mirar. Pero si esa persona reconoce a Dios, si esa persona se baja, si esa persona puede mirar hacia Dios, Dios puede nuevamente hacer un milagro en su vida. Dios puede restaurar esos corazones. Porque no solamente los que están bajos están destruidos, sino los que están también en la soberbia también están destruidos. Porque la soberbia no significa algo, no significa fortaleza, no significa que están bien, están destruidos, pero se mantienen en las soberbias, se mantienen en ese orgullo. Cuenta la historia en la Escritura que había un rey que salió a la batalla lleno de orgullo, pensando que iba a engañar a Dios, que iba a engañar a todo el mundo, y fue herido con una flecha que tiraron los enemigos, tiró una flecha a la aventura y justo le dan al rey. El rey había ido disfrazado como un soldado para que no lo reconozcan. Entonces dice que uno de los enemigos tira una flecha a la aventura y le da al rey. El rey estaba en el carro, estaba con otro rey. Dos reyes se habían juntado para enfrentar a sus enemigos. Uno un rey justo y el otro era un rey que se había apartado de Dios. A veces piensan las personas, no, estoy con este creyente, estoy con esta persona, no me va a tocar el enemigo porque estoy al lado de un creyente, al lado de un hijo de Dios. Dice que cada uno dará cuentas de sí. Cada uno se va a salvar su propio pellejo si se acerca a Dios. Cada uno va a buscar su propia salvación. Cada uno tiene que buscar su propia comunión con Dios. Yo no los puedo salvar a ustedes. Ustedes no me pueden salvar a mí. Cada uno tiene que buscar a Dios individualmente. La salvación es personal. Entonces este rey fue herido. Estaba con otro rey, Josafat. Dice que arreció tanta la batalla en ese momento
que Josafat clamó a Dios y fue libertado. Y el otro rey que fue herido no quiso reconocer, no quiso humillarse a Dios, no quiso clamar a Dios y murió desangrado en el carro, con su jinete, en la soberbia. Murió por no buscar a Dios, por no reconocer a Dios, por no clamar a Dios. Josafat había tomado una mala decisión de juntarse con ese rey. Casi él muere, pero él clama a Dios y es librado. El otro rey no clamó a Dios, murió en la soberbia, murió en su orgullo. No pudo ser librado. Pero aquí Dios dice, todo monte y collado se bajará, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. Dios le dijo a Moisés. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Dios le quería dar sus mandamientos, Dios le quería dar su palabra, Dios quería darle sus mandamientos. Pero ¿qué le dijo Dios primero a Moisés? Antes de darle la escritura, antes de darle la palabra, antes de darle los mandamientos, dijo: prepárate 2 piedras. Prepárate 2 piedras y alízalas. Tienes que preparar las piedras, tienes que alisarlas. Yo no podía escribir en un lugar, con una piedra así nomás. Tenía que preparar la piedra, tenía que alisar. Después Dios pudo escribir. Después Dios pudo escribir sus mandamientos para que las personas puedan entender, para que las personas puedan comprender la voluntad de Dios. No podía escribir una piedra toda rústica. Entonces Dios, en simbolismo, dice: tienes que preparar el corazón. Tienes que preparar, tienes que alisarlo. Tienes que limpiarlo. Tienes que limpiar tu corazón para que la palabra de Dios pueda quedar en ese lugar y pueda ser nítida y se pueda entender. Y la gente pueda comprender lo que tú eres, lo que somos nosotros. Dios no puede dejar su voluntad en un corazón que no está preparado, que no se prepara para Dios. Así ha acontecido en muchos lugares. Personas que se acercan a las iglesias y dicen: no, es así nomás. No, yo recibo a Dios, yo sigo a Dios a mi manera. Y no está preparado el corazón. Y después la gente no entiende, dice: ¿Qué es esto? ¿Un creyente, un mundano, un brujo, un hechicero, un filisteo? ¿Qué es esta persona? No se entiende, no se ve nada. Entonces Dios le dice a Moisés: alízate 2 piedras, alízalas, prepáralas. No voy a poder escribir en un lugar que la gente no va a entender nada, que la gente no va a comprender. Entonces Dios le decía de esta manera: alízate 2 piedras. Tienes que preparar las piedras. ¿Cómo escribirá Dios en un creyente? ¿Cómo Dios dejará su voluntad en un creyente que no está preparado? ¿Cómo Dios le confiará su palabra si el corazón no está preparado? Dice así: los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Recién ahí va a ver la gente la salvación de Dios. Cuando los creyentes, cuando las personas que tengamos la responsabilidad de anunciar al mundo. Así venía Juan el Bautista, predicando el arrepentimiento, predicando la salvación. Que se preparen. Así nosotros también, así ustedes también. Y la gente que se acerca a Dios tiene que prepararse, tiene que alisar el corazón. Los caminos torcidos, enderezarlos. Nosotros también, como creyentes, tenemos que dar el ejemplo. Todo lo que está torcido en nosotros. Tal vez hoy no está Juan el Bautista en este lugar, pero está Dios, está su palabra. Dios nos habla para que nosotros enderecemos nuestros pasos. Tal vez Dios quiere venir con potencia, Dios quiere venir con poder. Dios quiere revelarnos tal vez cosas, quiere tal vez llevarnos a otro nivel. Que nosotros podamos conocer más a Dios, que nosotros podamos estar más comprometidos en la obra de Dios. Pero si no estamos preparados, si tú no te preparas. Así estamos con algunas personas. Después de la reunión que tuvimos en Moreno, donde se acercó mucha gente, estamos hablando con las personas. Muchas personas quedaron tocados por el poder de Dios. Dijimos: sí, ahora queremos servir a Dios. Queremos acercarnos más a Dios. Estaban siendo tocados por Dios. Dios estaba preparando a esas personas. Y esas personas también se estaban preparando. Ahora sí decimos: ahora sí queremos servir a Dios. Este es el tiempo. Y queremos aprovechar. Entonces Dios prepara a las personas. Pero también nosotros tenemos que poner de lo nuestro. Tú tienes que poner de lo tuyo. Tienes que decir: Señor. Algunas personas dicen: no, yo tengo este carácter, tengo esta forma de ser y me tienen que aceptar como soy. No, no es así.
No es así. Dios dice que tienes que luchar con tu carácter. Tienes que dejar la carne. Luchar contra la carne. Dice que la carne no se puede someter al espíritu, pero tenemos que someterla. Tú tienes que pelear con el viejo hombre. Tienes que pelear con la vieja mujer. Tienes que pelear con los pensamientos viejos, con lo que no sirve. Cómo Dios vendrá, cómo Dios te llevará a otro nivel, cómo Dios te llevará a otros lugares. Si tú no te preparas, si tú no alisas tu corazón, si tú no buscas de Dios. Esto no es solamente para los que no conocen a Dios, también era para los que conocían a Dios también. Acuérdate que en aquel tiempo estaba Juan el Bautista predicando y habían personas que se acercaban a Dios. Y también estaban los judíos, estaban los fariseos. Algunos venían así como por chusma nada más para ver qué decía ese loco que andaba por el desierto. Pero también había palabra de Dios para ellos. Después le terminó diciendo, para ustedes también, generación de víboras, ¿quién les dijo que van a huir de la ira que vendrá? ¿Quién les dijo que ustedes van a quedar fuera? Para ustedes también hay palabra de Dios. Por ahí si alguna persona se arrepentía, por ahí si alguna persona podría entender la voluntad de Dios, que tenía que prepararse, que iba a venir Dios, que iba a venir el Mesías, que iba a venir el Salvador, a perdonar los pecados, a libertarlos, a hacerlos libres. Vos que clamas en el desierto, preparad el camino del Señor. Debemos prepararnos. Debemos alisar nuestros corazones, alisar las tablas de nuestro corazón. La Escritura dice después que ya no escribiría más Dios en tablas de piedra. Ya no escribiría más Dios en una piedra, sino que escribiría las leyes de Dios en los corazones de los hombres, en el corazón de los hijos de Dios. Ahí es donde tú tienes que preparar tu corazón. Que quede la palabra de Dios incrustada en tu corazón. Ya no más en las piedras, ya no más en lugares que van a quedar olvidados, sino en el corazón. Más importante que el corazón del hombre, no hay otra cosa. El corazón del hombre para Dios es muy importante. Por eso Dios quiere limpiarlo, por eso Dios quiere prepararlo. Dios quiere bendecir tu familia, tu hogar. Dios quiere bendecir todo lo que nos rodea, pero también depende mucho de nosotros. Personas que tienen sus hijos en las drogas, personas que tienen tal vez su cónyuge en el mundo, que no conoce a Dios. Y tiene que pedir a Dios, tiene que preparar su corazón. Vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor. Preparen sus vidas. Debemos prepararnos. Debemos someternos a la voluntad de Dios. Debemos buscar a Dios. No hay otro camino. Acercarnos a Dios. Dejar que Él nos guíe. Dejar que Él nos alumbre con su palabra. Dejar que Él nos moldee. Y se prepare el camino del Señor. Enderezar las sendas. Todo valle que está allá abajo tiene que subir. Toda soberbia, todo lo que no nos sirve, tiene que bajar, tiene que desaparecer. Dios tiene que preparar un pueblo apercibido, un pueblo que entienda la voluntad de Dios. Amén. Te voy a invitar a que puedas ponerte de pie. No fue fácil para Juan el Bautista predicar esta palabra. Palabra que confronta los corazones. Palabra que los llama una realidad. Hay personas que están envueltas en los vicios, envueltas en el alcohol. A veces una persona dice, ¿por qué no dejas el alcohol? ¿Por qué no dejas esas drogas? Y parece chocante. Pero Dios quiere libertarlos, Dios quiere hacerlo libre. A algunas personas no les gustan que le digan, sos un borracho, sos un drogadicto, tienes que dejar esos vicios. Así Dios le dijo a través de Juan el Bautista a los fariseos, generación de víboras, ustedes son unos venenosos. Ustedes se hacen los creyentes, se hacen los espirituales, pero no tienen nada de Dios. Son serpientes, generación de víboras, generación que no respeta a nadie. Entonces Dios los confrontó. El Señor Jesús cuando vino también los confrontó y le mostró su realidad. Le dijo sepulcros blanqueados, mentirosos. Es una falsedad mostrar a alguien que estamos todos bien pintaditos por fuera y por dentro hay huesos de muerto, por dentro hay toda pudrición y toda inmundicia. Entonces Dios le decía, prepara en su corazón, prepara en el camino, prepara tu vida para que Dios venga. Cuando venga Dios, pueda estar en un camino allanado, en un camino preparado, en un corazón preparado. No en las soberbias allá arriba, tampoco en los valles allá abajo.
Si hay cosas que tú necesitas de Dios, Dios te alzará. Dios te bendecirá. Dice que Dios viene a los contrictos, a los que se humillan a Dios. No una humillación que nos lleva a una tristeza. Dice que la tristeza de este mundo nos lleva a una muerte espiritual. Pero la tristeza que es según Dios nos lleva a un arrepentimiento y nos lleva a una entrega a Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar para que Dios siga haciendo milagros, para que Dios siga preparando nuestros corazones. Si Dios nos habla de esta manera, es porque hay corazones que tienen que enderezarse. Hay valles que tienen que subirse, collados que tienen que bajarse, caminos torcidos que tienen que enderezarse. Dios nos habla esto con una intención, para nuestro bien, para que tú entiendas. Si estás sumido en una tristeza profunda, Dios quiere levantarte. Dios quiere que tú seas medio de bendición para otros. Que tú seas un medio de bendición para tu familia, para tu hogar. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios por milagro. Vamos a orar a Dios por salvación, por restauración. Amén. Cierra tus ojos. Puedes levantar tu mano al cielo. Vamos a orar a Dios. Vamos a clamar a nuestro Dios. Vamos a pedirle a Dios para que Dios haga milagros. Puedes repetir esta oración después de mí que dice así: Señor Jesús, yo te doy gracias por estar en tu presencia. Te pido perdón por todos mis pecados. Quiero que me ayudes a seguirte y a serte fiel. Yo reconozco que me he alejado de ti, que estuve lejos de ti. Ayúdame a preparar mi corazón, a enderezar mi camino. Señor, ayúdame. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén.